¿De acuerdo? Bueno, en primer lugar voy a explicar en qué consiste el concepto de discapacidad para que todos sepamos en dónde estamos. La Organización Mundial de la Salud hace una distinción entre deficiencia, discapacidad y minusvalía. Para la Organización Mundial de la Salud, la deficiencia sería toda pérdida o anormalidad permanente o temporal de una estructura o función psicológica o anatómica que incluye la existencia o aparición de una anomalía, pérdida o una extremidad, órgano o estructura corporal o un problema en el mecanismo del cuerpo. ¿Cómo me escucháis mejor? ¿Me escucháis mejor así? No, con micro, ¿no? Sí. Antes se escuchaba bien, ¿no? No se escucha bien igual, ¿eh? ¿Ahora se escucha bien? Sí, está bien. Bien. Cuando hablamos de deficiencias, hablamos de deficiencias físicas, psíquicas o sensoriales. Las físicas afectan a personas con problemas como amputaciones, malformaciones, parálisis, pérdida de la movilidad o enfermedades crónicas que impiden llevar una vida normal o hacen necesario el uso de determinadas ayudas técnicas. Aquí podemos encontrar, en casos más graves, parálisis cerebrales, en personas con espina bífida, tetraplegias, entre otras. La deficiencia sensorial sería la que afecta a los sentidos, a la visión, a la audición o al lenguaje, cada una en diferentes grados. Y las psíquicas afectan a personas con enfermedades o trastornos mentales, como quienes padecen síndrome de Down, autismo, retrasos mentales. En ocasiones, la misma persona padece simultáneamente dos o más deficiencias. Esto se llama que tiene trastornos asociados. La discapacidad, por otro lado, para la Organización Mundial de la Salud, sería toda restricción o ausencia debida a una deficiencia de la capacidad de realizar una actividad en la forma o dentro de lo que se considera normal en el ser humano. Puede ser temporal o permanente, puede ser reversible o irreversible para siempre. Y por último, la minusvalía, que sería la situación desventajosa en que se encuentra una persona determinada como consecuencia de una deficiencia o una discapacidad. Una persona es minusválida cuando se le niegan las oportunidades en una comunidad. La persona no tiene una discapacidad, tiene capacidades diferentes. ¿Qué quiere decir esto? Que se puede tener una deficiencia y no ser un discapacitado. Puede ser perfectamente capaz de desarrollar actividades útiles para él y para la sociedad. Esta definición es optimista y positiva, pues considera a las personas con discapacidad útiles para desempeñar trabajos. Estas dificultades van a ser fundamentales en estas personas para el progreso que tiene este espíritu que temporalmente está encarnado en ese cuerpo. Actualmente han salido a la luz las denominadas enfermedades raras, que afectan a un grupo importante de personas, entre el 6 y el 8% de la población mundial, 27 millones en Europa, 3 millones en España. Existen reconocidas entre 5.000 y 7.000 enfermedades raras distintas a día de hoy. A estas enfermedades se le pueden atribuir el 35% de las muertes antes de un año, el 10% entre 1 y 5 años y el 12% entre 5 y 15 años. Para que tengamos una lluvia de ideas general. En este sentido, tendríamos, por ejemplo, la acondroplasia, problemas respiratorios en el oído y columna vertebral, síndrome de Apert con deformaciones físicas, el síndrome de Cri-du-Chat, las distonías musculares, enfermedades cutáneas, intestinales, síndrome de Tourette con tics nerviosos, la hemofilia con desórdenes en la coagulización de la sangre que produce episodios hemorrágicos, la miastenia y su cansancio muscular, la enfermedad de los huesos de cristal y sus manifestaciones esqueléticas, el síndrome X frágil hereditario con retraso mental, hiperactividad y rasgos autistas. En este caso, recuerdo la madre de un alumno que poseía
esta de que sus hijos heredaban el síndrome X frágil. Esto causa una duda ética, porque esta mujer se le pedía de todos los sectores que se hiciera una ligadura de trompas para que no tuviera niños con síndrome X frágil. Desde el punto de vista espírita, yo me planteaba la siguiente cuestión interiormente. ¿Puede que esta mujer sea una puerta para expiaciones sublimes? Ahí dejo esta pregunta. Iremos profundizando en el tema en el desarrollo de la conferencia. Todas las discapacidades pueden ser temporales o permanentes, adquiridas desde el nacimiento o a lo largo de la vida, ya sean accidentes o enfermedades, de las cuales nadie de los que estamos aquí estamos exentos. De hecho, una de las características que acompañan al ser humano en nuestro viaje por este planeta es la enfermedad. Los problemas respiratorios, cardíacos, musculares, la diabetes, el cáncer, la epilepsia, la hepatitis, son discapacidades temporales que todos nosotros tenemos. Para rematar el asunto, existe otro tipo de deficiencia en el ser humano y que queda reflejada no solo a nivel individual, sino a nivel colectivo en este planeta. La deficiencia moral. El egoísmo, la violencia, el ego, el orgullo, el apego a lo material, al dinero, la envidia, los celos enfermizos. Por lo tanto, todos somos personas con deficiencias. Todos somos discapacitados. Es importante que todos nos consideremos personas con deficiencia y que reconozcamos nuestros defectos, así todos nos sentiremos más iguales. Aquí empieza el principio de la solidaridad con estas personas. Ellos son discapacitados y nosotros también. Quiero hacer un breve recorrido por la historia de la discapacidad a lo largo en este planeta. La palabra discapacidad viene del griego dis, que significa mal, trastornado, y la palabra minusvalía etimológicamente significa menos válido. A lo largo de la historia se han usado expresiones con connotaciones negativas como deficiente, defectuoso, anormal, enfermo, deforme, incapacitado, inadaptado, lisiado, inválido. Incluso en la codificación espírita se refiere al retraso mental como idiotismo o cretinismo. Es importante cuando leemos los textos que están escritos en una época determinada, esto lo expliquemos. En el antiguo Egipto existía el abandono e infanticidio a niños y niñas con discapacidad. En la mitología, los ciegos a menudo eran artistas. La sociedad hebrea consideraba la discapacidad como una marca del pecado. En el Levítico, en el capítulo 21, señala, literalmente leo: si alguno de tus descendientes tiene algún defecto físico, no podrá acercarse a mi altar para presentarme las ofrendas que se queden en mi honor. No podrá ser sacerdote nadie que sea ciego, bizco, cojo, manco, jorobado, enano o que esté deforme, que tenga alguna enfermedad en la piel o que tenga los testículos aplastados. Los que tengan alguno de estos defectos podrán practicar de las mejores ofrendas que los israelitas me presentan, pero no podrán entrar más allá de la cortina del santuario, ni podrán acercarse a mi altar. Si lo hicieran, mi santuario quedaría impuro. Eso está escrito en el Levítico. Sin embargo, el judaísmo prohibía el infanticidio e institucionalizaba la caridad, como lo harían más tarde las religiones que de él derivan, el cristianismo y el islam. En la India los abandonaban, en Malasia se les consideraba personas sabias. En África Oriental los utilizaban para espantar demonios y los Hokus de Sudán los abandonaban para que murieran por considerarlos obra de los malos espíritus. En la antigua China el filósofo Confucio proponía la responsabilidad moral y la amabilidad con estas personas. En la antigua Grecia también se aplicaron tratamientos. Aristóteles estudió la sordera adquirida y la tartamudez. En la mitología griega, donde se representan los arquetipos de las personalidades, Hefesto, hijo de Zeus, era deforme. En Esparta eran abandonados. En el Imperio Romano se les abandonaba en la calle para que pudiera utilizarlos para la mendicidad. Eso sigue pasando hoy en día cuando vemos en la calle pidiendo a estas personas.
En el siglo XIV eran confinados en encierros y exhibidos en zoológicos o en circos. Posteriormente, en el año 1467 se declaró el llamado Maeus Maleficarum, caza de brujas, escrito este decreto por dos monjes dominicos. Declaraban que los niños y las niñas con discapacidad eran producto de las madres involucradas en la brujería y la magia. En el siglo XV se crearon las primeras instituciones psiquiátricas llevadas a cabo por religiosos. Entre los mayas de Centroamérica trataban con gran bondad a estas personas. Martín Lutero y Juan Calvino, los padres del protestantismo, los denunciaban como habitadas por el demonio. Y allí en esa época existían lo que se llamaban las jaulas de los idiotas. A partir del siglo XVI, con Marx y con Engels, comenzó a interesarse por su tratamiento. Esto generó, a partir de la Revolución Francesa, con autores como Rousseau, el principio de la salud mental. Desde el punto de vista filosófico y de la razón, nos preguntamos: ¿por qué nacen unas personas con discapacidad y otras no? ¿En qué mundo injusto viviríamos donde nacemos con esas diferencias tan abismales entre unos y otros? La única respuesta razonada es la reencarnación. El principio de acción y reacción, causa y efecto. La vuelta a la vida corporal, la anterioridad del alma, son claves no solo para comprender la discapacidad, sino para afrontarla. No solo por parte de la persona que la padece, sino por los familiares. La consecuencia de los actos pasados, el suicidio, el mal uso de la inteligencia, la rebeldía, el abuso del libre albedrío, los delitos contra el prójimo, cada causa tiene su efecto, es una ley del universo. No basta con reconocer la culpa, hay que repararla. Esto incumbe, vuelvo a repetir, a la persona, a la familia y a los que trabajan con ellos. Como todo, las personas que no tienen un sentido trascendental de la existencia, esta situación la pueden ver como una injusticia, como algo que ha ocurrido sin más porque la vida es así, o porque lo ha mandado Dios y algún motivo tendrá que no entendemos. La ley de la reencarnación nos da evidencias y sentido existencial. Como siempre, esta situación se puede afrontar con rebeldía por todas las partes o como oportunidad. Esto es clave. Cuando reconocemos lo que hicimos mal y nos lanzamos a repararlo, aparecen las ganas de vivir. Desaparece la desidia y el amor florece. Cobra sentido la existencia. Nos lanzamos al trabajo reparador. Si cerramos los ojos y pensamos en toda nuestra existencia actual, es de un segundo. No importa la edad que tengamos, de un segundo. Así es nuestro paso por la tierra, de una hora. Cada existencia es un capítulo en el libro de nuestro tiempo. Esta perspectiva es altamente racional y consoladora, contando además con el regalo del olvido del pasado al reencarnar. Una persona que bebe alcohol en demasía es normal que padezca cirrosis. Una persona que ha abusado de la cocaína es normal que pueda padecer un ictus. Así, todas nuestras acciones contra nosotros mismos o contra el prójimo quedan impresas en nuestro perispíritu, que le da forma a nuestro cuerpo y quedan reflejadas en numerosas existencias, hasta que poco a poco vamos depurando. Alguien que se pegó un tiro puede reencarnar ciego y sordo. Alguien que se tiró por un acantilado podría renacer tetrapléjico. Alguien que abusó de su inteligencia en contra de su prójimo puede padecer retrasos mentales importantes. Esto puede ser difícil de comprender y duro para las familias. Mi niño hizo esto, y yo también. Y todos los que estamos en este planeta, santos aquí, no somos nadie.
Es duro, sí, pero es una información fundamental y al alcance de todos. A todos los que rechazan la ley de la reencarnación, les invito a que resuelvan este problema. ¿Por qué nacen unas personas así y otras no? Con la reencarnación, lo que parece injusticia se torna justo y lo que es inexplicable se explica de forma racional. En cada existencia, cada uno estamos situados en la situación que nos corresponde, con las personas adecuadas para rescatar y reparar nuestras faltas, y con el regalo de no recordar el daño que hicimos. Como dice Allan Kardec, podríamos entender que las tribulaciones de la vida nos servirían de lección si recordáramos la causa, pero desde el momento que no la recordamos, cada existencia es como la primera, la oportunidad de empezar de nuevo sin acordarnos. Y ese es el regalo. No decimos siempre, perdono pero no olvido, o te perdono pero no lo puedo evitar, no puedo olvidar. Cada vez que te veo, me acuerdo. Pues Dios, que es nuestro papá, nos coge y dice, ven, pss, te lo borro, se te ha olvidado ya lo que te ha hecho tu hermano, ahora vete a jugar con él. Eso es un regalo. En la pregunta 133 del libro de los espíritus, nos dicen que todos los espíritus son creados sencillos e ignorantes y se instruyen en luchas y tribulaciones corporales. Dios, que es justo, no podría hacer a unos dichosos sin pena y sin trabajo y sin mérito por consiguiente. Todos partimos de ahí. Esta perspectiva nos provoca una actitud coherente y justa con respecto al prójimo. Todos, aunque diferentes, somos iguales, aunque en diferentes estados de progreso. Esta igualdad nos crea irremediablemente una conciencia personal y social totalmente solidaria, al ver que el estado temporal y transitorio de estas personas con discapacidad tiene una causa que no va a durar siempre, que es una oportunidad de progreso para él y para los que se relacionan con él, y que dentro de ese cuerpo hay un espíritu que está destinado al progreso y al bien, y que estas personas hemos podido ser nosotros mismos en otras épocas. La palabra castigo debe ser sustituida por aprendizaje, la palabra dolor por lección. Decía el psicólogo transpersonal inglés Howard Transporter, el dolor es la ruptura del cascarón que nos separa del entendimiento. Conforme más entendamos, más conocimiento tengamos, menos sufriremos. Sin la reencarnación, al ver a estas personas, especialmente a las más afectadas, solo hay dos pensamientos posibles. O Dios es injusto, o incluso macabro, cosa que no podría ser así porque viviríamos bajo el yugo de un tirano. O otra posibilidad, no entiendo nada, que es la postura de los ateos, ya que las religiones que no aceptan la anterioridad del alma permanecen en silencio al respecto. Desde el punto de vista médico, se han estudiado las causas de la discapacidad en tres formas: prenatales, antes del nacimiento, por problemas de la madre, antidepresivos, drogas, alcoholismo; perinatales, en el momento del parto, una pequeña asfixia en el cordón umbilical y una pequeña falta de oxígeno que llega al cerebro del bebé puede ocasionar daños para el resto de la vida; virus; o postnatales, después del nacimiento, como virus o cranoencefalías. Actualmente, en muchos casos, con los avances de la medicina, se puede saber con antelación el que vengan algunos niños con discapacidad por alteraciones genéticas u otras causas. Esto hace replantearse a la madre y al padre en muchos casos la posibilidad del aborto. Por supuesto, dentro de la libertad que se tiene cada persona para abortar, sea legal o no, si el punto de vista es que existimos antes de nacer, que cada encarnación en este planeta es solo un capítulo de nuestra existencia eterna,
y las circunstancias que envuelven nuestra vida ahora son consecuencias de nuestro pasado y esenciales para nuestro progreso, con el aborto estaríamos perdiendo una magnífica oportunidad de progreso para nosotros y para la criatura que viene. Lógicamente, para las personas que no piensan en una trascendencia espiritual, esto no cobra sentido, pero ahí les dejamos esta posibilidad que viene acompañada de algo que se llama conciencia. En mis 22 años trabajando con niños y padres de educación especial, no he conocido ni un solo caso de padres que se arrepintieran de haber tenido a su hijo. Que no digo que no los haya, pero yo no los he conocido, y he conocido a muchísimos. En todos los casos que conozco, los padres reconocen que sus hijos han sido sus maestros, que les han enseñado a ganar en paciencia, a ganar en responsabilidad, en convertirse en personas solidarias, en personas tolerantes, sensibles, luchadoras, y lo más grande de todo, les han enseñado a amar en todas las circunstancias. Resumiendo, la circunstancia temporal de la discapacidad es fundamental para el progreso del espíritu, con lo que deberíamos, aunque esto es muy difícil, abrazarla con amor, pues responde a necesidades kármicas. En el caso del déficit intelectual o del retraso mental, estos hermanos tienen un alma humana con frecuencia más inteligente de lo que creemos y en muchísimas ocasiones rozan atisbos de genialidad, pero su organismo no les permite comunicarse. Como ejemplifica Kardec, un buen músico con un mal instrumento no puede hacer una buena interpretación musical, pero eso no significa que no sea un buen músico. Hablamos de una expiación, de un tiempo de espera. Los más grandes genios, nos dice el libro de los espíritus, pueden tener mucho que expiar. Estos estados pueden durar hasta después de los procesos de desencarnación. El peso de estas discapacidades gravita sobre el espíritu después de la muerte física. Mientras más han durado en la vida física, más dura la molestia recién desencarnada. De hecho, es un trabajo bastante frecuente en las mesas mediúmnicas. Si seguimos avanzando en el tema, existe una serie de discapacidades psíquicas de difícil diagnóstico y tratamiento a las que la psiquiatría actual no sabe dar respuesta y aborda el tema con medicación. No se puede decir que la medicación cure, te permite llevar una vida más normalizada y en muchos casos es necesario tomarla para poder convivir positivamente, para regular la conducta o para aliviar el sufrimiento. En otras ocasiones son altamente perjudiciales porque convierten a las personas en drogadictos legales. Además, existen grandes acuerdos económicos entre la psiquiatría y la industria farmacológica. Esta situación provoca una gran frialdad en los tratamientos psiquiátricos y un negativo aborde de la problemática, puesto que no se atiende a la persona, no se trata su dolor, ni a nivel humano ni a nivel espiritual. No se le da ninguna respuesta, ninguna profundización, ninguna explicación racional. Según el DSM-5, el Manual Diagnóstico de la Sociedad Americana recién actualizado, la esquizofrenia, la depresión, las psicopatías, que son trastornos antisociales de la personalidad, la ansiedad, el trastorno bipolar, el trastorno obsesivo-compulsivo, el autismo, la demencia, la bulimia, la anorexia, la histeria, el complejo de culpabilidad, etcétera, etcétera, etcétera. La psicología actual no se encarga de estudiar el alma. Y no olvidemos que la palabra psicología viene del griego psiquis, que significa alma. Si no entendemos, si no practicamos el sentido de la existencia desde la perspectiva de que el ser humano está provisto de un alma, es decir, de un espíritu que está pasando por una experiencia terrenal, que existe antes de nacer, que continúa después de lo que en este planeta se llama muerte, todas las teorías,
modelos psicológicos, pedagógicos y filosóficos se quedan incompletos. En el libro El cielo y el infierno encontramos la instrucción de un espíritu llamado Pierre Youty sobre los deficientes mentales, donde nos dice que el alma de estas personas está aprisionada en un cuerpo cuyos órganos impotentes no pueden expresar su pensamiento. Este mutismo moral y físico constituye una de las más crueles expiaciones terrestres y a menudo es escogido por espíritus arrepentidos que desean expiar sus faltas. Dice: cuando vosotros tenéis en el sueño esas terribles pesadillas en las que queréis huir de un peligro y gritáis para pedir socorro, mientras que vuestra lengua se halla adherida al paladar y los pies al suelo, experimentáis algo parecido, la invalidez del cuerpo frente a la vida del espíritu. Analicemos y ejemplifiquemos lo expuesto anteriormente a través de la obra de Nercio Antonio Alves titulada Mi universo sin vida, que algunos de ustedes la conocerán. En esta obra se estudian las circunstancias a través de vidas sucesivas que le han llevado a una persona a pasar una jornada terrestre con hidrocefalia. La hidrocefalia se debe a un problema de flujo de líquido que rodea al cerebro del tejido cerebral. El relato es protagonizado por un espíritu desencarnado, un medium encarnado y una persona con esta enfermedad, también encarnada. El estudio se realiza durante el sueño de los encarnados a través del estado de semilibertad. Es en esta situación donde esta persona denomina a su estado mi universo sin vida, entendiendo el cuerpo humano como un microcosmos, donde el cerebro es el sol, la sangre las vías lácteas y los planetas los órganos vitales. El medium, en el desprendimiento del sueño, sale de su cuerpo acompañado por el espíritu guía y se encuentran con el hidrocéfalo, también desprendido de su cuerpo, y su periespíritu en una perfecta réplica, con las minucias de los mínimos detalles, como un astronauta en estado gravitatorio. Se comunicarán con él como se hace en el mundo espiritual, telepáticamente. A través de un pase, le hacemos retroceder a sus vidas pasadas y aparece la figura imponente y orgullosa hidalga de la corte del zar, un hombre talentoso, hombre de negocios y codicioso de bienes, seductor, dado a la aventura clandestina, induciendo a jóvenes, vírgenes y señoras comprometidas. Este señor deja embarazada a una joven de 13 años llamada Natasha, que desencarna justo al dar a luz a un niño que nace muerto. La madre de Natasha, Agradia, vive maldiciendo a Ivón, que tras una traición política es decapitado, y ante los ojos de Agradia, que disfruta con el acontecimiento. Una década permanece en el umbral, intentando colocar su cabeza sobre el cuello y preguntándose: ¿hasta cuándo? Respuesta: hasta el último día que tenía que permanecer en la tierra. Al pasar ese tiempo, un grupo de espíritus socorren a Ivón y lo llevan a un hospital del espacio. Lo preparan para reencarnar, una nueva oportunidad divina. Reencarna en París, bajo el nombre de Pierre. Hasta la adolescencia es inspirado por su ángel guardián, pero a partir de ahí se entrega a la vanidad y a las fantasías, al egoísmo y al orgullo. Ambicioso y dado a los placeres, frecuentaba los cabarets entre bellas jóvenes que buscaban placeres nocturnos con la comercialización de su cuerpo. Allí se enamora perdidamente de una mujer de belleza exótica, Natasha reencarnada en Ofelia. No bastando su dominio seductor, que la encontramos asediada por una entidad inferior, Agradia, la antigua madre. Pierre derrocha todo su dinero con ella, y cuando no tiene más, ella lo deja, y él se suicida. Es la segunda venganza de Agradia, que lo está obsesando.
Él va al valle de los suicidas, justo con los infractores del 5.º mandamiento, no matarás. ¿Cuánto tiempo permanece allí? Lo que tenía que haber vivido en la tierra. Nos acordamos de las palabras del Maestro Jesús ante el suicidio de Judas. Más le valiera no haber nacido. Pierre reencarna en una buena familia en la época de la Alemania nazi, con el nombre de Frederick, donde se hace médico practicando la obstetricia, abortando. En esa época nazi se abortan a los niños que nacen defectuosos, pero él tiene grandes remordimientos en su conciencia, abandona las prácticas y se va con los judíos a los campos de exterminio como uno más de ellos. Se dedica a ayudarlos y muere en un campo de concentración de Auschwitz. En el más allá, siempre cabizbajo y sufriendo, sus amigos, mentores espirituales le dicen que sea fuerte, que desarrolle el conocimiento, que tenga paciencia, que no sirve de nada lamentarse, porque no puede dejar de escuchar las voces de los niños con los que había practicado el aborto. Hay que reparar. Hundido y lleno de lágrimas, le pide a Dios misericordia, conocimiento, fuerza y paciencia. Se le prepara una existencia para que reencarne como hidrocéfalo, con una cabeza llena de conocimientos archivados y bloqueados temporalmente, un cuerpo con una fuerza impresionante que lo aguanta todo y la paciencia de una existencia entera. Y alguien resuelve esta pregunta: ¿y Natasha y Agladia no interferirán? Y responden: Natasha y Agladia son sus padres. Como vemos, la Tierra es un planeta donde operan las transformaciones morales del ser, las transformaciones del comportamiento, y como en todo proceso hay dificultades, luchas y ayudas. En general, lo que sucede en la esfera física tiene su origen en la realidad espiritual, convirtiéndose el nuestro en un mundo de efectos. Eso sí, conviviendo con nuestro libre albedrío, que nos da la posibilidad de cambiarlo todo si nos animamos a la transformación moral. Por tanto, siendo los encarnados personas en búsqueda de rehabilitación por nuestras acciones innobles pasadas, así los que aún no han vuelto a la tierra para reparar continúan vinculados mentalmente a quienes los perjudicó, provocando en muchas ocasiones pugnas odiosas e insensatas. Este conflicto lleva milenios en la tierra. Como al desencarnar no se anula la conciencia, continúan sintonizados con los que se relacionaron, y los encarnados son víctimas desprevenidas que se dejan consumir por el otro plano de la vida. A esto el espiritismo le llama obsesión, y en muchas ocasiones es la causa de los disturbios psicológicos o discapacidades psíquicas temporales o permanentes, como la esquizofrenia, la psicosis, la neurosis, las depresiones de toda índole, los tics nerviosos, las epilepsias, los trastornos bipolares de la personalidad y un larguísimo etcétera. Manuel Filomeno de Miranda y Divaldo Franco, en su libro Senderos de Liberación, nos explican magistralmente cómo se originan estas enfermedades psíquicas a través de la dualidad cuerpo-mente dentro del proceso obsesivo entre encarnados y desencarnados. El psicosoma, el cuerpo y la mente están unidos por un intermediario que es el periespíritu. Además de estar plasmadas nuestras necesidades evolutivas, se encarga de conducir nuestras emociones físicas. Así, la irradiación mental actúa en el campo periespiritual y alcanza la organización fisiológica, y también al contrario, la que viene de afuera por otras entidades, encarnadas o desencarnadas, pues el proceso obsesivo también puede darse entre encarnados.
afecta a nuestro cuerpo creando situaciones alienantes. Sigo explicando. En una obsesión están en pugna dos enfermos. La obsesión se torna posible gracias a la acción de la gente en el campo periespiritual del paciente. La conciencia de culpa, que proviene de nuestras faltas pasadas ocultadas por el olvido, del anfitrión, desarticula su campo vibratorio, que lo defiende del exterior. A esa conciencia de culpa le llamamos matriz. Y esa matriz facilita el acople del adversario y produce el efecto alienante, también llamado parasitosis. La fuerza de la atracción de la matriz es muy fuerte por la necesidad de reparación, culpa. Así se produce el intercambio telepático que a través del periespíritu genera alucinaciones, pavores, fobias, miedos, depresiones, enfermedades y dolencias mentales y psicosomáticas de todo tipo. Todo esto ha sido destapado por el espiritismo a través del trabajo mediúmnico. No diríamos destapado, sino más bien asequible a todas las personas. La influencia negativa de los espíritus ha existido a lo largo de toda la historia de la humanidad en todas las culturas. En la nuestra, de tradición judío-cristiana, el Maestro Jesús de Nazaret, en sus evangelios, expulsaba espíritus que asediaban a las personas, y muchas de ellas convulsionando, tal como dicen estos escritos, expulsando espuma por la boca, lo que comúnmente se conoce hoy como ataques epilépticos, uno de los síntomas asociados que hoy en día acompaña a multitud de niños o adultos con discapacidad o sin ella. Por ejemplo, en los últimos años se han desarrollado estudios donde existen evidencias de que 1/3 de las personas con autismo padecen ataques epilépticos cuando llegan a la adolescencia. El autismo es un asunto más que misterioso en el que los profesionales no se ponen de acuerdo. El autismo, en diferentes grados, pues no hay dos autistas iguales, puede tener mejoras, pero no se le conoce la cura. Analizaremos la hipótesis de Herminio de Miranda en su libro El autismo, una lectura espiritual. El autismo lo padecen de 2 a 5 individuos de cada 2000. Según Herminio de Miranda, hay un fallo de comunicación entre los dos hemisferios cerebrales, tendencia al aislamiento, una especie de alineación, una pirámide solitaria que no admite intrusiones, que no sale de su frontera personal. Hay un rechazo a aprender, o no sabe cómo participar, o no quiere, o lo hace a su manera. Es un misterio. ¿Cómo rescatarlo de su encarcelamiento? ¿Cómo abrir un puente para llegar a ellos? Por su parte, hay un rechazo a la realidad que hay tras sus fronteras, y esto parece resultar de una actitud consciente, bien planificada, que hace suponer una lúcida inteligencia entre los bastidores, que está bloqueada. Se agarran a rutinas, evitan improvisaciones. ¿Por qué huyen? Entre los profesionales no hay consenso sobre su etiología. Los modelos clínicos, por supuesto, no contemplan un modelo espiritual y el autismo sigue siendo un paquete de incógnitas. Es un desorden del desarrollo que dura toda la vida y que puede ocurrir en cualquier coeficiente de inteligencia. Puede venir acompañado de altísimas capacidades intelectuales o de retraso mental, también de problemas graves de conducta, de agresividad, incluida la autolesión. Actúan en lo biológico, en lo cognitivo y en la actitud. Herminio de Miranda nos comenta en su obra que es el espíritu el que comanda, que activa los genes, la conducta de vida y las enfermedades. Y nos volvemos a preguntar, ¿qué le ha ocurrido a ese espíritu para que tenga esa anomalía? Una gran parte de ellos no hablan, o hablan desprovistos de emoción, o hablan en segunda o tercera persona. Son una especie de islas geniales. ¿Qué ha ocurrido? ¿Por qué? A este silencio clínico
el espiritismo responde: consecuencias e implicaciones kármicas. La ley de causa y efecto tiene consecuencias físicas y psíquicas. Es un proceso catalizador del espíritu reencarnante. Herminio de Miranda comenta en su libro que esta es una hipótesis novedosa para el campo de la psicología y de la psiquiatría. Para Herminio de Miranda, una deformación genética es el producto de un impulso espiritual que a su vez tiene origen kármico. El autismo sería un instrumento de corrección y reajuste de la conciencia ética fustigada por el remordimiento deseoso de paz. La hiperactividad que presentan, que no es un problema de disciplina, sino un problema neurológico, las sacudidas de manos, los aleteos, las estereotipias motoras, dice Herminio de Miranda, ¿no será esto una llamada de socorro? Helen Wambach, doctora en psicología y experta en hipnosis regresiva, fue la primera e importante investigadora científica sobre la regresión a vidas pasadas y reencarnación. Esta autora plantea el autismo como un rechazo a la reencarnación, donde el espíritu no llega a culminar el proceso reencarnatorio y se aparta. El periespíritu organiza la sustancia que recibe de la madre durante el embarazo, distribuyéndolas en su campo magnético. No desea reencarnar, o al menos no en el momento en que se programa su reencarnación, que puede ser de forma compulsiva por las necesidades que tenga para progresar. Si se les dejase a su libre albedrío, muchos espíritus no querrían volver a nacer nunca. Mas entre ellos muchos autistas pues tienen registrado en su disco duro espíritu los traumas de vidas anteriores, los dolores que provocó y se provocó, y la reminiscencia de los actos que lo avergüenzan, y viéndose en un cuerpo material, se niega a admitir vivir de este lado. De ahí que se refugie en su fortaleza y de ella muy pocos salen. Y aun saliendo, nunca se mostrarán como personas normales, pues tienen registros kármicos de su pasado que los perturban. Incluso muchos tienen alucinaciones terribles, que no son otra cosa que mediunidades sin definir ni educar. Dado el desinterés del autista y la dificultad de trabajar con ellos, no les interesan las personas con las que van a convivir, no les interesa ningún tipo de relacionamiento con los demás. De ahí su incapacidad de lenguaje y comunicación, cada uno en su grado. Reflexionando, si una persona puede suicidarse porque no quiere vivir, puede no querer nacer y en un momento dado se aparta en pleno proceso reencarnatorio, quedándose en un límite sombrío. Una especie de suicidio o intento de suicidio invertido. El ser está obligado a reencarnar, pero el espíritu no quiere. Esto es una hipótesis que se plantea en el libro de Herminio de Miranda. Como hipótesis, ahí queda. Habría que seguir razonándola y seguir estudiándola. Así, en el autismo tendríamos dos posibilidades. Uno, como cura kármica, otro, como rechazo a una nueva reencarnación. ¿Por qué razones no quiere reencarnar? No quiere renacer en ese contexto, prevé grandes problemas a enfrentar, no quiere volver a las limitaciones del cuerpo y una vez en la trampa del embarazo se desentiende. Para concluir, Elizabeth Kubler-Ross, en su libro La muerte, un amanecer, la rueda de la vida, establecía para las enfermedades terminales un proceso de 5 pasos
que es perfectamente aplicable a los padres y familiares de las personas que tienen algún tipo de discapacidad. En primer lugar, cuando reciben la noticia de que el niño viene así, la negación, esto no me ha ocurrido. La segunda, el enojo. La tercera, el regateo, buscando soluciones, recorriendo a todos los médicos, con toda la esperanza de que se va a poner bien. La cuarta, el hundimiento. Y la quinta, la aceptación. Para llegar a la aceptación hay que pasar por todas las etapas anteriores. Por lo tanto, los que tratan a las personas que tienen con discapacidad con frialdad están perdidos en nuestro mundo. El lenguaje universal con ellos es el amor. La terapia más adecuada siempre será la terapia del amor. Relacionémonos con la vibración sutil de lo invisible en el amor. Solidaridad, paciencia y aceptación de la persona como es, no como nos gustaría que fuera. Queremos siempre imponerle nuestra normalidad. Tratarlos como nos gustaría que nos trataran a nosotros, utilizando siempre técnicas intuitivas de amor. En nuestra relación con ellos y nosotros, todos somos protagonistas de nuestra evolución espiritual. Todos somos iguales, todos somos discapacitados. Esa ha sido la conferencia sobre el tema. Muchas gracias, Pedro. Espera, lo saco también, si puedo. Aquí sí que me considero yo un poco... Pedro, me ayudas. Gracias. Bueno, pues... Muchas gracias por tu conferencia. ¿Ahora mejor? Sí, ¿no? Muchas gracias por tu conferencia y también, no sé, ha sido muy enriquecedora, muy reflexiva, no solo bajo el punto de vista espírita, sino también bajo la vocación de la profesión de Pedro, que es profesor de educación especial, precisamente, y que se nota ahí no solo esa inspiración, sino el darlo absolutamente todo, ¿no? No solo las gracias, sino felicidades también por esa conferencia en la que hemos aprendido todos un poquito más. No sé si hay alguna pregunta, dudas, algún comentario que queramos hacer. Ahora es el momento. En el caso del tema del espíritu, no quiere reencarnar, que hubiera suicidado, tiene una respuesta para eso, es posible, ¿no? Eso lo explica Emilio de Miranda en el libro y también esta doctora que he dicho, y lo explica como posibilidad. La doctora por los ejercicios que ha hecho de hipnosis, algunos pacientes que se lo han contado. Y entonces una posibilidad a tener en cuenta, lo del suicidio invertido te refieres, ¿no? Una persona no quiere vivir y se suicida, alguien, un espíritu no quiere encarnar y se suicida de alguna manera sin nacer. Es una hipótesis que plantea Emilio de Miranda. No se dice que sea así. Una hipótesis para seguir estudiándola. Sí, porque justamente entendía de que cuando un espíritu va a reencarnar hay toda una preparación, y entonces por eso al menos yo me quedaba un poco la duda, ¿sabes? O sea, cuando vas a reencarnar se supone que hay otros espíritus que te están acompañando o que hay una preparación antes de que tú no tomas la decisión finalmente, ¿sabes? O sea, que son otros que toman la decisión por ti si estás preparado, ¿no? No sé hasta qué punto puede afectar el grado de rebeldía, o como ha dicho antes, los fluidos que están envolviendo todo ese ambiente. O sea, no lo sé exactamente. Y con respecto al tema puntualmente de la discapacidad en educación, ¿cómo se están enfrentando ahora? Tú estás haciendo clases, ¿no? En Andalucía, ¿no? Ha cambiado un poco el método de aprendizaje, o sea, se están aceptando otras discapacidades, por ejemplo, ¿dónde cae el tema del transgénero en los niños? ¿Sabes? O sea, ¿cómo se aborda eso? Que es diversidad también, porque diversidad y discapacidad son cosas diferentes, pero finalmente a nivel de educación en un aula creo que van juntos, ¿no? ¿Te refieres al tema de la inclusión? Sí. ¿No? Bueno, la inclusión
en diferentes lugares, en diferentes países funciona cada vez de manera distinta. Por ejemplo, hay países que están mal apostando por ella. España apostó por la inclusión, pero no está funcionando bien del todo. Sobre todo cuando los niños presentan problemas graves de conducta, cuando son niños agresivos, que ponen en peligro a los demás. Ahí hay dificultades con la inclusión. También pasa como cuando vas a un médico, no es lo mismo ir a un médico que ir a otro, depende siempre de los profesionales. Hay maestros y maestras que son más abiertos a la inclusión y les gusta que en sus clases estén todos los niños juntos, aunque sean diferentes. Otros, a los niños de educación especial, los quieren en aulas aparte. Por eso he dicho antes que es un progreso, es algo de progreso espiritual de todos los que participamos. Esta es la palestra más completa que yo asistí en toda mi vida espírita. Yo soy espírita 20 años en Brasil, estoy acá unos meses. Tú trouxe un aporte muy importante sobre la doença de la incapacidad. Lo